Hola a todos, nos alegra poder compartir con ustedes y sean todos bienvenidos a nuestra lección de escuela sabática de nuestra Asociación Surcolombiana. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es nuestro hermano Sebastián Camelo. Hermano Sebastián, bienvenido al repaso de la lección de la Asociación Surcolombiana. Pastor, muchas gracias. Un saludo para todos los que están viendo este repaso de lección. Esperamos que sea muy fructífero el aprendizaje de hoy. Gracias. Esta semana, la semana número 5, vamos a hablar sobre las naciones, la segunda parte. En la lección 4 vimos cómo fue el desarrollo de esas naciones, cómo la cristología y Cristo fue esencial en este evangelio y cómo el plan de la salvación surgió a través de él. Y hoy queremos seguir esa continuidad del estudio de las naciones para poder alcanzar a comprender todo lo que implica el plan de la salvación y cómo Dios sigue el control de ello. Pero antes Así es. de iniciar, antes de abrir la palabra del Señor, queremos orar. Queremos darle la oportunidad a hermano Sebastián que sea su merced quien nos dirija en oración para todos aquellos que nos acompañan. Muy bien, oremos. Amado Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque en medio de las agitadas guerras que se mueven en el mundo, de las dificultades que el ser humano enfrenta, tú has permanecido al control de todo. Gracias, Señor, porque la lección nos enseña esto y al abrir tu palabra te rogamos que nos dé sabiduría, entendimiento, comprensión y sensibilidad para ser transformados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por esa oración. ¿Sabe, hermano Sebastián? Durante esta semana que pasó, la número 4, fue interesante ver cómo Cristo llegó a los gentiles, cómo esa luz fue creciendo y fue algo magnífico. Pero en esta lección de esta semana, la semana número 5, mis queridos hermanos, también hablaba de algo muy interesante. Cómo el tema de la salvación ha sido un punto de debate para muchos cristianos y no cristianos. Ese principio de la salvación es muy importante porque muchas personas pensaron que Dios lo hizo a propósito. La caída de Satanás, la caída del ser humano, para poder magnificar la presencia de Dios y hacerle resaltar como creador. Pero más allá de eso, la lección de esta semana nos viene hablando de que Dios está al frente de todo. No era el ideal de la caída del hombre, no era el ideal de que el hombre cayera y el hombre pecara, al igual que Satanás, pero Dios tenía un plan de respaldo. Y es importante para nosotros saber que Dios, hermano, es que Dios tiene un plan de salvación individual para cada uno de nosotros. Por eso el versículo de memoria de esta semana está en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, que dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No hay otro nombre bajo el cielo, ni no hay potestad en todo el universo, sino la de Dios. Y ese programa de la cristología es triste pensar que fuimos como la consecuencia de que Dios quería que el ser humano fallara. Dios quería que el ser humano se equivocara para él restablecerse y decir: yo soy el Salvador. Y no es así. Tristemente, él lloró a causa del pecado. Tristemente, las posturas han mostrado de que Dios le dolió en su corazón cuando el hombre cayó, porque era algo magnífico. Pero a pesar de eso, él tuvo como ese control, ese privilegio de poder resaltar y decir: te equivocaste, ahora voy yo a dar mi vida. Y es importante, esas posturas las seguiremos mirando desde la caída de Satanás y cómo Dios establece un gobierno muy diferente al que quiere Satanás. Un gobierno de odio, un gobierno de muerte, un gobierno de muchas dificultades que presenta Satanás. Pero lo que Dios ofrece es eterno. Su merced nos puede hablar un poco de cómo fue esos primeros mandamientos, esos primeros pasos que Dios mandó al hombre para regir el proceso de la salvación. Sí, muy bien. Eh, Respecto a lo que usted decía, pastor, me parece muy interesante pensar que realmente, aunque Dios conoce el fin desde el principio, ¿cierto? Dios no interviene en la decisión de sus criaturas. Hace un tiempo escuchaba a alguien decir que el mayor riesgo que un Dios puede correr es darle libertad a sus criaturas, ¿cierto? Entonces, aunque Dios conoce el fin desde el principio, Él no ha intervenido en la decisión de Satanás de rebelarse, de los ángeles de rebelarse, incluso de Adán y Eva de rebelarse. Pero Dios siempre ha procurado prevenir que cosas malas sucedan. Y es allí donde entramos al primer mandamiento, ¿sí? Dios quería prevenir que el ser humano conociera el mal por experiencia y más bien Él quería que el ser humano se mantuviera lejos del árbol del conocimiento del bien y del mal, como está allí en Génesis 2. Sin embargo, Génesis 3 nos habla de la caída y lo triste que esto fue,
Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Dios quiere evitar el mal, ¿sí? Pero Él no evita nuestras acciones. Y eso es aplicable a cualquier situación de la vida. Dios quiere que a mí me vaya bien y sin embargo Él no puede evitar que yo tome buenas o malas decisiones, ¿sí? Y eso mismo se traslada a las naciones. Es decir, aunque Dios está al control de todo y Él tiene potestad, como decía el Salmo, tiene potestad sobre la tierra, Él va permitiendo que el ser humano a través de sus decisiones vaya labrando su propio camino. Y allí nos encontramos con Daniel 2 y Daniel 7, ¿sí? Que habla de la decadencia gracias a las decisiones humanas. Entonces, el hecho de que Dios haya dado un mandamiento de prohibición de comer el árbol, no quería decir que Dios no quisiera que el ser humano conociera ciertas cosas, sino que quería prevenir que las conociera de la forma en que las conoció. de manera errada. Exacto. ¿Sabe? Es curioso, ese término mandar de Sabbat del hebreo, si mi memoria no me falla, que es mandar, habla del conocimiento. O sea, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto, no solo fue para padre hacia ellos, sino también como un instructor. Yo me imagino porque la hermana White habla de que el Señor bajaba todos los sábados a compartir con ellos, les mostraba toda la ciencia del universo y descomponerla en el jardín del Edén. O sea, el jardín era como la escuela general, pero tristemente ellos escogieron el camino más fácil. Es como podríamos decir hoy en día, quizás a los jóvenes que nos están viendo también, porque sabemos que nos ven, es, es como tener como esa copia que yo tengo acá sin que nadie se dé cuenta. El atajo. El atajo, el machete, no sé cómo le llamen, pero sí es necesario entender de que Dios quería mostrar a ellos. Hasta nuestros días es muy importante. En el ministerio médico del NGY, la revelación, habla de que uno de los riesgos del ser humano es manejar mal el conocimiento. Y ese conocimiento que Dios le mostraba al ser humano es ese tipo de conocimiento que nosotros podemos adquirir hoy en día. ¿Qué hace para nosotros sea diferente? ¿Y cómo podemos determinar si con mi conocimiento estoy ayudando a otros a acercarse a Dios o lo estoy haciendo para alejarlos de Dios? No sé cómo lo percibe su merced ese tipo de conocimiento. ¿Cómo podríamos como iglesia, como lectores que somos, cómo podemos aprender a manejar el conocimiento que adquirimos de Dios y de las cosas generales en el mundo? Claro que sí. Y es que allí nos encontramos con un reto, ¿no? Y es vivir a la altura de nuestro conocimiento, ¿sí? Alguien decía, pues, que dichoso es el hombre que vive a la altura de lo que sabe, ¿sí? Y que ese conocimiento lo encausa para el bien. Nosotros tenemos un conocimiento vasto como adventistas, un conocimiento amplio, un conocimiento profundo que nos lleva a entender desde una cosmovisión muy correcta la lucha entre el bien y el mal. Entonces eso debería darnos más argumentos para escoger el bien, siempre. Y ese es el llamado y esa es la misión y al mismo tiempo es como el reto que cada uno de nosotros enfrenta día tras día y es escoger el bien, porque la libertad es el regalo que Dios nos ha dado. Y esa libertad, cuando está acompañada del conocimiento que tenemos, eh, se convierte también en un privilegio no solamente para nosotros al escoger el bien, sino para otros, ¿sí? Así como Dios en algún momento quería que Israel, al escoger el bien, fuera luz para el resto de la nación. Qué interesante, ¿sabes? Este conocimiento que la gente adquiere, y me parece interesante la palabra, estar a la altura de lo que sabemos. La iglesia adventista ha sido bendecida porque hemos sido guiados por el pensamiento profético, por el don de la profecía desde su fundación, y sabemos que Dios sigue dirigiendo ese proceso. Dios nos motiva a seguir adelante y como decía ahorita, Dios sabe qué ha de pasar. Pero el respeto del libre albedrío nos hace a nosotros adquirir el diferente conocimiento. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan a través de sus pantallas, es importante saber que desde el ámbito como adventistas somos fieles estudiantes de la Biblia. Eso se podría considerar como la teología sistemática, que tomamos un texto y seguimos la línea del texto y no tomamos textos aislados para tener quizás un conocimiento sesgado de una amplitud o de una relación completa, sino cogemos el texto y empezamos texto por texto. Por eso el libro de Juan en el capítulo 5 dice, hay que escudriñar las escrituras. No porque nos vayan a dar la vida, o sea, ustedes que dicen que estudian tanto, no conocen a la que está dando testimonio de mí, decía el Señor. Y es importante eso. Como Dios sabe y es el dador de la sabiduría, Él mostró a sus siervos
y a sus no siervos qué ha de pasar con el mundo. Y allí nos encontramos en una profecía muy interesante. Sé que el profeta Daniel es uno de los profetas apocalípticos, historicistas también y futuristas, donde desglosó la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo inició el profeta Daniel eso y cómo fue esa profecía con la que iniciamos? Sí, bien, la profecía clave, ¿no? Está en la parte del lunes, esa profecía que es como la base y el fundamento del historicismo, está en Daniel capítulo 2. Y Daniel capítulo 2 es la visión el sueño que tiene Nabucodonosor, que luego es mostrado a Daniel, donde se ve una estatua, ¿no? Que estaba compuesta de varios metales. Esos metales tienen varias características. La primera es que van en decadencia, ¿no? El primer metal, que era la cabeza, era el metal más precioso, que es el oro, pero ella va bajando de manera que se va convirtiendo en plata, en bronce, en hierro, y luego el hierro se combina pues con el barro. De allí, nosotros como adventistas partimos a interpretar la profecía sabiendo, en primer lugar, que Dios conoce el fin desde el principio, como decíamos hace un momento. En segundo lugar, notamos nosotros que al Dios conocer el fin desde el principio, quiere decir que Dios tiene potestad sobre la historia, ¿sí? En tercer lugar, notamos que las naciones cada vez van más en decadencia, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención en esa lección que hablaba de que hoy día pareciera que el mundo avanza. Es decir, la tecnología, la inteligencia artificial que está muy de moda, la forma de transportarse, todo ha avanzado de una manera abrupta. Sin embargo, el ser humano continúa en decadencia moral. Es decir, a pesar de que las condiciones de vida son mejores, la moralidad del mundo no lo es. Y hablaba allí de la Exposición Universal de París, que se dio en el año 1900. Estaba leyendo un poquito sobre ello y era una exposición de 96 hectáreas, donde allí estaban mostrando cómo había avanzado el mundo en las últimas décadas. Dice que la gente se quedaba sorprendida. ¿Cómo ha avanzado el mundo en las últimas décadas? Ahora, si se volviera a hacer esa misma exposición, ¿cómo ha avanzado el mundo desde 1900 hasta hoy? Muchísimo más veloz. Y sin embargo, a pesar de eso, como Daniel 2 lo muestra, el ser humano no está mejor. El ser humano va más en decadencia. O sea, estamos hablando de una decadencia moral Así a es. medida que, entre comillas, podemos decir, ha avanzado la ciencia. Porque aquí en esta lección inclusive vemos grandes pensadores como lo fue Charles Darwin, Karl Marx, entre otros pensadores que durante el siglo XX precisamente trataron de imponer sus ideas. Aparte de la idea como uno de los fundadores que fue John Kellogg con su tema del panteísmo, que Dios está sobre todo. Pero entonces estos pensadores nos hacen entender algo. Si Dios sabe el contexto del futuro y retomando la premisa que su merced decía al inicio, cómo podemos nosotros entrelazar lo que Dios advierte para la adquisición del conocimiento como una advertencia y no como una regla que debe regirse así, porque entonces estaríamos vulnerando el libre albedrío. Y allí viene un pensamiento muy, muy, muy interesante, como lo dice el libro de Mateo capítulo 24. Permítame, se lo leo, que es el capítulo 24 del libro de Mateo. Ustedes que están allí en sus hogares pueden tomar sus Biblias y acompañarnos en el versículo 6 y 7, que dice, Jesús advirtió, oirán de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peces, hambres y terremotos en diversos lugares de esa. A pesar de esta advertencia, ¿cómo deberíamos nosotros comportarnos con ese conocimiento? Hay personas que dicen, se levantó Estados Unidos, por ejemplo, actualmente, que con China, por el comercio y eso, pero eso es un rumor de guerra. ¿Qué hace para nosotros para no alarmarnos y decir nuestro redentor está cerca? Ese conocimiento que estamos adquiriendo, ¿cómo podemos emplearlo en nuestra vida cristiana? ¿Cómo podemos emplear ese conocimiento en la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Sabemos reconocer la voz de nuestro Salvador o sabemos simplemente seguir pensadores que salen a lo largo del siglo, pero no se están centrando en una verdad que es bíblica, que es Cristo Jesús advirtiendo a su pueblo de las cosas que podrían pasar? Claro que sí. Y es que nuestra reacción, más que sensacionalista o todo esto, debería ser una reacción que genere esperanza para nosotros y esperanza para quienes nos rodean. Porque todo esto redunda en que el ser humano nunca tendrá la capacidad de arreglar el mundo tal cual está.
y que los gobernantes humanos nunca nos darán a nosotros la seguridad y la paz que el ser humano está buscando. Pero todo esto nos lleva a pensar en que si hay un Dios que tiene el control de todo, Él entonces nos podrá dar la paz y la seguridad que todos estamos buscando. Daniel 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Allí termina nuestra esperanza, o allí se fundamenta nuestra esperanza en el futuro. Y es en un gobierno donde habrá paz, donde habrá seguridad, y en un gobierno que no estará dirigido por un humano errante como nosotros, sino por el Dios creador del universo. Es cierto, queridos hermanos, es muy fundamental lo que dicen los hermanos Sebastián, que es que estos eventos de la escatología bíblica no debe ser algo aislado, no debe ser algo como para preocuparse. Sí es bueno la preocupación, pero no la preocupación con temor, corrijo, sino de una esperanza, sabiendo que nuestra redención está cerca. Prepararnos y ayudar a preparar a otros con el conocimiento que el Señor nos permite adquirir. Algunas personas dirán, porque me lo han dicho, "Ah, pero ¿cómo hago si yo leo las profecías y me da temor?". No nos dé temor de estudiar las profecías, porque Dios preparó a su pueblo con el gozo de poder transmitir este mensaje de generación en generación. Guardaréis sus estatutos en sus mentes y en sus corazones para poder agradar al Señor. Pero más importante es prepararnos nosotros día con día. Esa visión de Daniel 2 fue presentada al rey babilonio. Pero cuando leemos ya Daniel 7, que es un puente profético, un puente hermenéutico que se alza allí, vemos ya la, que el Señor le muestra ahora a uno de sus siervos, a un profeta, heredero del reino de Dios, del pueblo de Dios en su momento. Ahora le mostró por qué se estaban dando esas cosas y se lo representa de otra manera. ¿Cómo podemos ver este capítulo de Daniel 7, hermano Sebastián? Sí, pastor, pues Daniel 7 es muy interesante por todo el simbolismo que rodea, ¿no? Y toda la forma en que Dios ha ido revelando sus verdades, que básicamente, como usted lo dice, es la misma secuencia de Daniel 2, ¿cierto? Pero Daniel 7 tiene unos detalles particulares y es, por ejemplo, allí pues Daniel 7, los versículos desde el 1 hasta el 3 hablan muy claramente de las condiciones. Por ejemplo, Daniel 7:2 dice, miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces veíamos que el mar, los vientos, tienen una relación con las sociedades agitadas, con las guerras, con la inestabilidad que el ser humano le da al mundo. Y luego dice que cuatro bestias subían, ¿no? Daniel estaba allí mirando y esas bestias subían, que sabemos que representan poderes políticos, religiosos, reinos. Y lo que nos habla Daniel capítulo 7 es que o uno de los mensajes que nos da Daniel 7 es que mientras el ser humano esté al mando de la tierra siempre será un lugar agitado, siempre será un lugar donde hay guerra, siempre será un lugar donde hay dolor, siempre habrá disputa. Entonces, Daniel 7 nos muestra el mundo tal cual es bajo el gobierno de los seres humanos, bajo el gobierno de Satanás. Pero si miramos el cuadro completo, todo Daniel 7 termina con Dios juzgando, ¿sí? Juzgando al mundo, juzgando a esos poderes malvados y devolviéndole el reino a Cristo Jesús y gobernando con poder, con seguridad y con justicia. Es interesante, ¿sabe? Dios conoce todo lo que ha de suceder, pero el permitir las acciones humanas nos genera una tesis al decir, ¿será que Dios permite las cosas por querer ver cómo sufren sus hijos? O la antítesis sería, Dios permite estas cosas para revelar lo que le espera a aquellos que no fueron obedientes a su ley. Y eso determina de que no es un Dios injusto, sino un Dios de amor que está dispuesto a rescatar a pesar de que seamos nosotros los del error. Y es interesante eso. Toda la relación que hay entre Daniel 2 y Daniel 7, en ese puente hermenéutico, podemos determinarlo de que todas las etapas de la era humana se ha visto determinada en el espacio-tiempo de la Tierra, como iniciamos con Babilonia, como iniciamos con los medios y los persas, los griegos, los romanos, y las divisiones que hay actual, y lo que estamos desarrollando también. La velocidad con que cada uno de ellos tomaron, cuánto duró su reinado, pero más allá de ese pensamiento,
es que Dios siempre ha estado al control. Así es. ¿Pudo Satanás haber acabado con el pueblo de Dios? Muchas veces. Si no hubiese sido por la protección de Dios en esa nación, como lo que dice el apóstol Pedro, que dice que hemos sido llamados a ser una nación santa, una nación poderosa, pueblo adquirido por Dios. Pero nosotros a veces le tenemos temor a lo que enfrentamos y enfrentamos a dificultades y nos da mucho más temor cuando sabemos de que Dios puede estar al control. Es De una acuerdo. promesa que nosotros debemos tener presente en las profecías de que Dios siempre va a estar al control de su pueblo. No tengamos miedo de lo que hemos de enfrentar. Más bien regocijémonos, como dice el apóstol Pablo, que no pretendamos haberlo alcanzado, sino seguir siempre al llamamiento, al supremo llamamiento, que es la meta, que es en Cristo Jesús. Y esos paralelismos los vimos muy relacionados, pero también esta lección nos hablaba de ese paralelismo entre la tierra y el mar. Cómo lo Sí. desarrollaban, cómo se distribuía. Sabemos que todas las grandes naciones que salían, por ejemplo, Daniel se te dice, y vi salir del mar esta bestia, vi salir del mar, significa que lleva una secuencia desde el Medio Oriente, que fue donde surgió Babilonia, la zona de Asia Menor abajo, que surgió Babilonia como nación, como los caldeos, los sumerios fueron los que impulsaron esta gran nación, pero como ya empezaron a salir los medos y los persas, luego los griegos, los romanos, y hay más naciones en nuestra actualidad. Esa sería una pregunta interesante para que nuestros hermanos puedan resolver también a la par con nosotros. Así es. Y claro que sí. La profecía se iba moviendo como desde el oriente al occidente, ¿no? Es decir, comienza con Israel, el pueblo escogido, y se va yendo hacia Mesopotamia y va subiendo hacia Europa. Y luego la profecía se traslada a América, porque nosotros hemos interpretado que Estados Unidos hace parte de la profecía. El mar, como ya usted lo decía, tiene que ver con las muchedumbres, con la sociedad agitada, con las guerras, con la densidad de la población. Normalmente nosotros hemos interpretado que la Tierra es lo contrario, ¿no? Donde hay poca población, donde todo está más tranquilo. Y así hemos interpretado también a Estados Unidos. Estados Unidos era un país apenas naciente. eh, Cuando acogió a los migrantes que iban huyendo de la persecución religiosa. Pero el autor de la lección lo ve desde otra perspectiva, que también es muy válida. Y es que como el mar representa las guerras, la sociedad agitada, la tierra puede ser también una representación de una tierra prometida. Es decir, de un lugar donde el pueblo de Dios encontraba paz, encontraba tranquilidad. Entonces él allí hacía una pregunta y decía, ¿podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento? Es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. Y viéndolo desde esa perspectiva también lo podríamos considerar así. Y luego pregunta él, ¿podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre parece primero un cordero? Que primero hay paz, pero luego se va convirtiendo en un dragón cuando habla, ¿no? Entonces allí está como el contraste y al mismo tiempo paralelismo que hay entre la tierra y el mar, entre la sociedad agitada y el lugar reservado para el pueblo de Dios. Interesante, porque ese país naciente fue denominado como el país de la libertad religiosa, Así es. donde se respetaría a cada uno y no iba a haber esa unión entre la iglesia y Estado. Pero nuestras profecías, bueno, no son nuestras profecías bíblicas, perdón, corrijo eso. Las profecías bíblicas nos muestran, queridos hermanos, hermanos de Gracia, que nosotros tenemos profecías de tiempo y profecías condicionales que se ejecutan en el momento y se están ejecutando a raíz de convertirse en una profecía de tiempo. Sabemos que la última profecía de tiempo fue terminada en 1844 con las 2300 tardes y mañanas, pero esas profecías de presentar a una tierra un periodo de paz y tranquilidad, como es la libertad religiosa hoy en día, sabemos que se va a convertir porque era un cordero, pero ¿qué era detrás? Un Hablaba como dragón, un dragón, sí. ¿cierto? O sea, y le devolvería el poder a la primera bestia. Es importante, mis queridos hermanos y amigos, es determinar cómo Dios tenía conocimiento de lo que se estaba desarrollando. Y ese principio esencial del cristianismo se va a determinar que lo que nosotros hacemos en este periodo de paz como pueblo de Dios también fue un periodo de paz para aquellos que surgieron y vieron a Estados Unidos como una posibilidad de cambio, algo donde pudieran compartir su fe con libertad, algo donde pudieran adorar a Dios con libertad. Inclusive de allí surgieron muchas denominaciones, entre ellas la Iglesia Adventista como pueblo remanente de que se había ocultado durante la gran persecución de la bestia primera.
pero ¿qué podemos nosotros determinar para decir que Dios tiene un plan para nosotros? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo hoy en día? Querida iglesia, queridos hermanos, querida comunidad, ¿qué Dios pide de nosotros en este tiempo? A esta iglesia remanente, a esta iglesia que lucha día tras día por reconocer de que Dios es un Dios salvador y que Dios tiene el control de su pueblo hoy. Aunque mucha gente diga, no, es que la sociedad no ha cambiado, entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No, ¿por qué? Yo pregunto, y es interesante porque lo he hecho muchas veces, y es en qué parte de nuestra sociedad encaja Dios. Si Dios no encaja en nuestra sociedad, ¿por qué nosotros como hijos de Dios necesitamos encajar? No somos cajas. Necesitamos determinar de que somos fieles servidores de un Dios vivo, capaces de levantar el estandarte de la verdad bíblica y decirle, este es nuestro Dios y le estamos esperando y Él nos salvará. Eso es como un principio, pero ¿cuál es el papel de la iglesia remanente hoy y cómo podría enfatizarse desde la profecía en nuestros tiempos? Muy bien, y es muy interesante porque allí entra es a nuestra decisión, o sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros, no? Eh, y eso tiene mucha relación con el propósito con el que Dios escogió un pueblo al inicio de los tiempos. Cuando Dios escoge a Israel al inicio del tiempo, Dios lo escoge con un propósito, y era que Israel se convirtiera en un referente para el resto del mundo. Es decir, que fuese una luz para las naciones, que las naciones llegaran a Israel porque estaban atraídas de lo próspero, tanto económica como espiritualmente, que era el pueblo de Dios, ¿sí? Eh, Lamentablemente, el proyecto Israel fracasa, ¿sí? Entonces, Dios tiene que hacer el proyecto Israel 2.0, 3.0, 4.0, y lo intenta una y otra vez, y el pueblo no atiende al llamado de Dios. Finalmente se termina el tiempo para Israel y sigue la iglesia, ¿sí? La iglesia es una continuación de esa misión con la que Dios ha escogido un pueblo, y es predicar. Es por eso que cuando Jesús iba a ascender al cielo, Él les dijo claramente a sus discípulos, tienen que ir a predicar a las naciones. Es decir, el propósito de nosotros es el mismo. Luego la lección nos hablaba de Apocalipsis 10, del librito, ¿cierto? Del librito cuando Juan toma el libro y lo come y es dulce a la boca, pero amargo al vientre. Y luego Dios le dice, es necesario que profetices de nuevo, que vayas y hables y le muestres al mundo. Y está relacionado con Apocalipsis 14, donde Dios quiere dar su evangelio eterno a todo el mundo, a toda nación, toda tribu, toda lengua. Entonces, el propósito, nuestra misión es esa, es dar luz, ser luz para que otros acepten el evangelio, para que otros lleguen en medio de este mundo agitado. Claro, así es. Daniel 2 y Daniel 7 simplemente es la evidencia de que Dios sigue cumpliendo al pie de la letra lo que profetizó a sus siervos los profetas, o sea, lo que mostró a sus siervos los Así profetas. es. ¿Y cuál sería esa conclusión final que podemos darle a nuestros hermanos que nos acompañan a través de sus pantallas? ¿Qué podríamos decirle para sintetizar el repaso de esa lección sobre las naciones, como una nación poderosa, como lo fue Israel, tuvo muchas oportunidades y cada vez que pensábamos que iba a alcanzar el auge, volvía y caía? La decadencia moral se apoderaba de ellos y muchos no podían inclusive salir de ella. Y quizás en nuestra iglesia esté pasando lo mismo. ¿Cuál sería ese mensaje central para concluir nuestra lección de esta semana? Bien, yo creo que el mensaje central es un llamado para todos nosotros a ponernos en el bando correcto, porque la Biblia a través de Daniel 2, a través de Daniel 7, Mateo 24, Apocalipsis 13, 14, nos ha mostrado cuál es el fin, ¿sí? Dios conoce el fin desde el principio, lo hemos dicho en todo este repaso, pero al mismo tiempo Dios ha querido revelar el fin a sus hijos para saber cómo es que esto termina. Pero el propósito de Dios al revelarnos el fin desde el principio es decirnos, bueno, yo quiero que ustedes estén conmigo. O sea, yo quiero que ustedes sean parte de ese fin, pero no del bando equivocado, sino del bando correcto. Entonces es un llamado a la lealtad continua, porque Daniel 2, aunque hay metales, aunque hay decadencia, termina con el reino de Dios. Daniel 7, aunque hay bestias, cuernos y el mar agitado, termina con el Hijo del Hombre recibiendo el reino por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 13, aunque tiene una bestia terrible que sale del mar y otra que sale de la tierra, que habla como un dragón, termina con Apocalipsis 14, que son los 144.000 cantando victoria. Entonces, el panorama que Dios nos dibuja es un panorama de esperanza. Y es por eso que
Él nos llama es a seguirlo a Él, a ponernos en el bando correcto en medios de conflicto. Así es. Yo puedo añadir, queridos hermanos, hermano Sebastián, que Dios nos sigue llamando a hacer luz, Así es. a ser parte activa de esta obra del Evangelio en todo el mundo, a predicar con fuerza, con vigor, levantar ese estandarte y vestirnos con la coraza de justicia para poder enfrentar las situaciones que tenemos todos los días. Dios tiene un plan para nosotros y desde la fundación del mundo fuimos llamados a ese Evangelio eterno. Yo recuerdo lo que dice Juan capítulo 14. Cree en Dios, cree también en mí. Yo sé que el Señor está preparando un hogar para nosotros allá, pero solo nos resta a nosotros decirle, Señor, yo quiero ir, pero también quiero ayudar a otros a ir. Porque la felicidad, cuando se comparte, esa felicidad se multiplica. Y eso ha hecho esta iglesia grande. Eso ha hecho que nuestra iglesia adventista haya crecido desde 1844 hasta la fecha en más de 22 millones de miembros. Que la felicidad de esperar a nuestro Salvador se ha multiplicado a los corazones de las personas. Y hoy, más que nunca, Dios sigue obrando en nuestros corazones. Si yo me pusiera a preguntarle a sus hermanos que están allí en su chat, coméntenos cuáles han sido los milagros que Dios ha hecho en su vida en un renglón o en 5 renglones, no nos alcanzaría ese chat para responder, porque Dios obra en los corazones de las personas. Dios nos llama a evangelizar estas naciones. Dios nos llama que así como el profeta Daniel en Babilonia y en Medo-Persa, a levantar el estandarte de la verdad. Que aunque se desplomen los cielos, nos echen en los leones, podamos decir, siempre serviré al Dios vivo. Y eso es una lección importante. Amén. Hermano Sebastián, gracias. Gracias por compartir con nosotros la lección de Escuela Sabática con nuestra Asociación Sur Colombiana. Y a cada uno de ustedes que nos acompañaron, les agradecemos. Queremos orar para que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas, en sus iglesias, en sus hogares, en sus familias, para que Dios nos prepare y juntos podamos compartir. Si tú quieres eso también en tu corazón, quiero invitarte que allí donde están, inclinemos el rostro e invoquemos juntos la bendición del Señor. Oremos. Soberano y buen Dios, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Sabemos que siempre lo has estado, a pesar de nuestras faltas, nuestros errores. Te pido, Señor, que nos perdones. Lávanos con la sangre del Cordero, Señor, y pon tus palabras en nuestras bocas. Permítenos predicar este evangelio de tu segunda venida y ser fieles a ti, ser fiel a tus mandamientos y a tus estatutos para heredar la vida eterna, Señor. Quédate con nosotros y permítenos ser la luz en este mundo, para que así, Señor, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, sean gratos los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón, delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Te lo imploramos en el eterno nombre del buen Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga y me les guarde. Dios les colme de las más grandes y ricas bendiciones y les esperamos en un próximo episodio de la lección de Escuela Sabática en la Asociación Sur Colombiana.